Este caso conmocionó a Francia en 2011, cuando la esposa y los 4 hijos de Xavier Dupont de Ligonnès aparecieron enterrados en el jardín. A principios de abril de 2011, la casa número 55 del Boulevard Robert Schuman amaneció por primera vez en años con las persianas cerradas. La vivienda estaba ubicada en un barrio residencial de la ciudad de Nantes, en Francia, y pertenecía a la familia Dupont de Ligonnès, una familia de ascendencia aristocrática cuyas raíces se remontaban a Versalles. Por esos días, la quietud en el fastuoso inmueble llamó la atención de los vecinos. Los Dupont de Ligonnès solían tener las ventanas y las puertas abiertas, incluso cuando iban de vacaciones. La residencia era además el foco del bullicio en la manzana. A los adolescentes que vivían ahí les encantaba la música y algunos tocaban instrumentos. La familia era reconocida por su vida activa en la comunidad. Xavier, el padre, era un conde que se presentaba como un empresario exitoso que solía viajar por el mundo. Agnes, la madre, trabajaba como docente en la escuela católica de la ciudad, mientras que sus hijos desarrollaban diferentes actividades. Thomas, de 18 años, era un chico tímido que estudiaba musicología. Anne, de 16, era una excelente alumna y además modelaba. Y Benoit, el más pequeño, de 13 años, tocaba la batería. El más grande de todos, Arthur, de 20, estudiaba en una universidad católica cercana, aunque al igual que Thomas, solían regresar de visita. Los chicos y sus padres parecían tener una vida normal. Trabajaban, estudiaban y se mostraban felices. Sin embargo, a principios de abril de 2011, algo cambió. El domingo 3, la pareja y 3 de los niños fueron vistos por última vez en un cine y luego en un restaurante. Al lunes siguiente, Anne y Benoit faltaron a la escuela y sus amigos no pudieron comunicarse con ellos. Más tarde ese día, Xavier cenó solo con Thomas en un restaurante de lujo en Avril. Según relataron tiempo después los mozos, durante la velada apenas se hablaron y el joven se sintió mal al final de la comida. Fue la última vez que los residentes de Nantes vieron a la mujer o a alguno de los hijos de la pareja. Durante las semanas siguientes, el silencio en la casa 55 del Boulevard Robert Schuman era tal que una vecina llamó a la policía. Cuando lograron entrar, para mitad de abril, la vivienda estaba vacía. Algunos armarios se encontraban abiertos y los oficiales pensaron que los residentes se habían ido de forma voluntaria. La situación se volvió todavía más extraña cuando los investigadores se enteraron de que el 11 de abril el colegio de 2 de los chicos y el jefe del trabajo de Agnes habían recibido una carta en la que Xavier hablaba de una mudanza repentina a Australia. Días después, 9 allegados recibieron otra misiva en la que el padre mencionaba un viaje urgente a Estados Unidos para trabajar como agente secreto del DEA. En el texto, daba directivas a sus familiares con respecto a los impuestos de la casa y afirmaban que nadie podría contactar con ellos por años. En esos días la policía volvió a registrar la residencia y los agentes notaron la ausencia de fotos en los portarretratos del hogar. El 21 de abril de ese año, ante un nuevo allanamiento, se percataron de la presencia de tierra movida debajo de la terraza, en el patio trasero. Al cavar, descubrieron el horror. El hallazgo de los cuerpos de Agnes y sus 4 hijos fue un shock para la ciudad de Nantes. Debajo del balcón, los investigadores encontraron bolsas de plástico atadas con cinta. Los cadáveres estaban maniatados y envueltos en sábanas. Había un icono religioso y una vela al lado de cada uno de los cadáveres, como si los hubieran enterrado tras rezar.
Los investigadores se extrañaron al notar 2 tumbas. En una se encontraba Agnes y 3 de los chicos, además de sus 2 perros, 2 labradores llamados León y Jules. En otra estaba solo Thomas. Todas las víctimas estaban en pijama y habían sido asesinadas de 2 balazos en la cabeza con un rifle del calibre 22. Los vecinos no escucharon ni un solo disparo. En las autopsias se encontraron, además de pastillas para dormir, en las vísceras de los niños. La madre no tenía drogas en su cuerpo. Sin embargo, los oficiales comprobaron que la máquina contra la apnea que se utilizaba en la noche se detuvo a las 3 de la mañana del 3 de abril. Uno de los misterios más grandes del caso era la ausencia de rastros de sangre en las habitaciones, en la sala, el vestíbulo o el baño. Ni siquiera en las paredes o en el suelo de las piezas. Cuando los investigadores tomaron muestras de los cuerpos tampoco encontraron huellas de ADN, nada que implicara a Xavier, el único superviviente de la masacre. Aunque se mostraba como un empresario exitoso, la vida de Xavier Dupont de Ligonnès estaba lejos de los lujos que habían caracterizado a sus antepasados. En 2000 había intentado mudarse a Florida con su familia, pero no lo logró. Regresó a Francia y a partir de ese año cayó en una espiral de fracasos laborales que lo llevaron a perder grandes sumas de dinero. Entre sus hazañas intentó crear un sistema de importación de automóviles desde los Estados Unidos, hizo un sitio de reseñas de los mejores hoteles de Francia y hasta armó una suerte de sistema de fidelización de clientes gastronómicos llamada Carte Cristal. Pero nada funcionaba. Sabía que en poco tiempo no le quedaría dinero y debería dejar su casa. En 2009 se separó de forma breve de su mujer y se vio con Catherine, una gerente y empresaria que había sido su novia en la juventud. A su malestar anímico se le sumó también la muerte de su padre, Hubert, de un ataque al corazón. Xavier provenía de una familia de aristócratas. Su ascendencia contaba con mosqueteros, un castillo y hasta un anillo en el emblema familiar. Tras el deceso de Hubert en 2010, Xavier intentó recuperar la valiosa joya. Pero en el hogar de su padre no había objetos de valor ni dinero. Lo único que encontró fue un rifle del calibre 22. Esos días, el hombre descubrió una repentina pasión por las armas y comenzó a tomar clases de tiro. Durante sus prácticas, usaba un silenciador. En febrero de 2011, compró municiones y en marzo de ese mismo año intentó adquirir otra pistola en una armería, aunque no pudo porque no contaba con la autorización correspondiente. El 1 de abril de 2011, compró cemento y una pala, y al día siguiente, 4 sacos de 10 kilos de cal. Se cree que mató a Agnès, Benoit, Anne y Arthur la noche del 3 y 4 de abril después de sedar a los chicos. El día 5, su hijo Thomas regresó a Nantes. Su padre le dijo que tenía que volver a la ciudad porque su madre estaba en coma tras un accidente. Antes de la medianoche, el joven le mandó un mensaje a un amigo. Luego de esto, la justicia supone que también fue drogado y asesinado. Xavier pasó el resto de la semana solo dentro de su casa. Los vecinos lo vieron salir en un par de oportunidades. Días después, una cámara de seguridad grabó su coche y lo vio en un restaurante, según se pudo comprobar por su tarjeta de crédito. Más tarde se dirigió al sudoeste y retiró dinero en un cajero. También fue captado por una cámara. Parecía que el conde no quería esconderse. Comenzó un tour por diferentes ciudades del país, la mayor parte de ellas donde había crecido durante su niñez
o parte de su juventud. Los investigadores que seguían cada rastro, pero no lograban dar con él, creyeron que se iba a suicidar y que buscaba despedirse de los lugares donde había vivido. La zona montañosa de Roquebrune-Agnes fue su último destino. Las cámaras de un hotel lo captaron mientras caminaba con una bolsa y lo que parecía ser su rifle. En la imagen se ve cómo el hombre se voltea, mira a la cámara y dice adiós. Seguros de que iba a terminar con su vida, la policía llegó al lugar y lo buscó con perros, helicópteros y hasta con drones. El operativo duró meses, pero jamás lo encontraron. Poco después de su desaparición, una mujer cercana a la familia afirmó haberlo visto en un autobús en Versalles. Horas más tarde, un cliente de una estación de servicio de Les Uils también alertó a la policía. En las cámaras de seguridad se pudo ver a un hombre con características físicas similares que cargaba nafta en un Volkswagen Passat azul y comía una ensalada. En marzo de 2012, unos franceses creyeron haberlo reconocido en Cuneo, en el norte de Italia. El dueño del restaurante donde lo vieron intentó distraerlo mientras esperaba a los oficiales, pero el sospechoso abandonó el lugar. Los análisis del ADN realizados por la Interpol a los cubiertos que usó no arrojaron ningún dato. En julio de 2015, una periodista recibió una carta firmada con el nombre del desaparecido. El sobre tenía una foto con un mensaje al dorso. En la imagen se veía a dos de sus hijos frente a una mesa de comedor. Era una postal nunca antes revelada a la prensa. La misiva tenía escrito con tinta azul: «Aún estoy vivo». En enero de 2018 las novedades resurgieron cuando una veintena de agentes de policía de Nantes y Toulon llevaron a cabo un operativo en el monasterio de Saint-Desert-des-Kerns, en Roquebrune de Archennes. Unos días antes, dos mujeres denunciaron a un monje que se parecía a él. El hombre no era otro que un religioso llamado Jean-Marie Joseph. El paradero del homicida sigue sin conocerse. Aunque no se sabe si está muerto, algunos de sus allegados creen que su fuga en el automóvil fue un engaño para despistar a los oficiales y escapar de forma oculta por las fronteras de Francia. Amigos del empresario afirman que el hombre podría haber viajado a América del Sur. Uno de los allegados menciona a Argentina como uno de los destinos donde podría estar. Lo cierto es que Xavier Dupont de Ligonnès se convirtió en una de las personas más buscadas del país. El motivo de las muertes de su esposa y sus hijos es un misterio a día de hoy.